Acerca de cuando hay problemas en el material genético y cómo se producen las diferentes enfermedades que están relacionadas a estas moléculas. Para recordar, ¿saben lo que es eso? ¿Qué es? La evolución del hombre. La evolución. La involución del hombre. ¿Realmente es la evolución? O sea, ¿el hombre desciende del chimpancé? ¿O es más bien que hemos tenido un ancestro común con el chimpancé y que esto lo que siempre vemos que representa la evolución es falso? Y es así porque lo que realmente debe señalar la evolución real es un árbol, ¿no?, donde todos los seres vivos comparten características comunes, probablemente heredados de un tatarabuelo común que se originó hace 4.500 millones de años y que en el camino algunos, probablemente algún tipo de bacteria, empezó a dividirse, un grupo se hizo multicelular, algunos de ellos adquirieron cloroplastos, otros no, y así sucesivamente han ido evolucionando, cambiando diferentes formas de vida. Algunos se convirtieron en plantas, otros en animales, ¿no? Algunos animales desarrollaron un tubo neural, lo que ahora es la columna vertebral, ¿no?, que tenemos todos los mamíferos, y así sucesivamente. Lo que quiero decirles es que todos los seres vivos tienen un plan común. Por ejemplo, todos tienen ADN. Todos expresan su material genético por medio del ARN. Y todos, al final, la molécula producto de toda la expresión genética son las proteínas, ¿no?, que abarca prácticamente célula a célula a formar todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Todos tienen carbohidratos para hacer estructuras. Algunos de esos carbohidratos, muchos de ellos son usados para la parte energética. Tenemos lípidos, esos lípidos hacen membranas, ¿no?, que existen en todas las células, ¿no?, que separan célula de célula. Y también hay procesos que son comunes en todos los seres vivos, ¿no?, desde bacterias hasta seres humanos, pasando por árboles, hongos, etc. La replicación, que la han visto probablemente en primer año. Han hablado de reparación también. Transcripción también saben lo que es, ¿no? La traducción, o sea, la formación de proteínas también. Todos son procesos universales. ¿Ok? Entonces, ya nunca, cuando vean la vista anterior, o sea, nunca hablen de evolución cuando vean esto, porque eso está errado. Simplemente para recordar, arriba ustedes ven un cigoto, un huevo fecundado, que no se diferencia uno del otro, son prácticamente idénticos. Lo que es diferente es la información genética que tienen, que hace que uno sea planta, otro sea un pequeño mamífero, otro sea otro tipo de planta, etc. ¿No? Esto se sabe desde hace miles de años, ¿no?, pero no se sabía cómo funcionaba.
cómo es el material genético. Esto recién lo hemos conocido hace poco más de 60 años. El material genético pasa de generación a generación, de individuo a individuo. En el caso de los humanos, de los mamíferos, por medio de los gametos, óvulo y espermatozoide, ¿no? Y dependiendo de las características que tienen mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, eso va pasando, parte de ello pasa a mí, ¿no? Acuérdense de la meiosis, y parte se pierde. Probablemente algunas partes son más importantes por selección natural, que van a quedar en las poblaciones, otras se van descartando, ¿no? Y también hay características que pasan por casualidad, ¿no? Que aparentemente no tienen mayor impacto en el individuo. Otra cosa importante es que a partir de un primer huevo cigoto que hemos sido nosotros, ahorita probablemente tienen alrededor de 2 por 10 a la 14 células, o sea, estamos hablando de 200 billones de células a partir de un huevo cigoto. Y tienen células como neuronas, tienen otras células que son hepatocitos, otras células que son células del páncreas, etc., ¿no? Toda esa información genética ha salido del primer huevo cigoto. Se calcula que una persona que ha vivido 60 años ha tenido alrededor, o tiene alrededor de 2 por 10 a la 23 células, 2 por 10 a la 23 células de 60 años. ¿No? En estos momentos están naciendo y están muriendo células en nuestro cuerpo. Las células hematopoyéticas, células epiteliales, células en diferentes partes de nuestro cuerpo, que tienen un recambio bastante grande, mientras que hay otras células que se mantienen casi intactas desde que hemos nacido, ¿no? Tipo las neuronas, por ejemplo. Son células que tienen menos recambio. Entonces, vamos a hablar acerca de la estructura del material genético. Probablemente esto ya lo han visto en primer año. ¿Ok? La ribosa, 5 carbonos, 4 posibles preguntas para el examen. Probablemente una va a venir fija. Carbono 1, donde va a ir el nucleótido. A, C, G o T va en el carbono 1'. ¿Ok? ¿Por qué es prima y por qué no es prima o por qué no es hermana? Lo van a ver cuando venga el doctor Guija y hable de glúcidos, de glucosa, de azúcares. Pero en general, en bioquímica, 1' se usa en azúcares. ¿Okay? 1', la base. 2' es la que va a determinar si es OH, es ribosa. ¿Ok? Y si no tiene el oxígeno del OH, o sea, es desoxirribosa. ¿Ok? Carbono 2. Determina si es ribosa o desoxirribosa. ¿Ok? Carbono 3 es para que el ADN crezca. Han hecho la replicación. ¿Crece de dónde a dónde? De 5' a 3'.
5' y 3', imagínense a la base como como un Lego. Para que crezca el Lego, tiene su potito y tiene su cabecita. ¿Ok? Imagínense al 3' como el potito del Lego y al 5' como la cabeza del Lego. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces puede crecer de 5' a 3', ¿no? De manera serial. 1 va a ser 2 deoxi u oxirribosa. 3 para que crezca. 4, no sé, ni me interesa, no va a venir en el examen, no se preocupe. 5 es la cabecita del Lego, que también va a hacer que crezca el ADN. ¿Está claro? O sea, cuando yo pregunte cuáles son los carbonos involucrados en el crecimiento del ácido nucleico, tal y tal. ¿Dónde va la base? Tal punto. ¿Qué determina que sea desoxirribosa o ribosa? Ya saben. Bueno, esa ribosa o desoxirribosa, en este caso desoxirribosa, va adosada, vamos a ver, a un grupo fosfato y también a la base que corresponde, y esto va a formar el nucleótido. ¿Ok? Las bases nitrogenadas o nucleótidos se llaman así, bases nitrogenadas, porque tienen partes de carbono y tienen partes de nitrógeno, nitrogenadas. ¿Ok? Una cosa que quiero llamar la atención acá es que, si se dan cuenta, entre las purinas se parecen, entre guanina y adenina, y entre las pirimidines, o sea, la timina, citosina, uracilo, también se parecen entre ellas. Y eso es importante para varios puntos. Uno es para, vamos a ver más adelante, para reciclar, pero otro también es que a veces la célula se puede confundir y en vez de poner una adenina pone una guanina porque se parece mucho, ¿no? En algunos casos, y si no hay reparación, eso va a formar una mutación, una secuencia que no existía. ¿Ok? ¿Está claro esto, no es cierto? Vamos a hablar más adelante un poco de cómo se forman, pero simplemente para recordar que los nucleótidos no solamente sirven para hacer ADN o ARN, los nucleótidos también tienen otras funciones. ¿Cuál es la moneda de energía en la célula? El ATP. Adenosina trifosfato, una purina, ¿no? Cuando hagan el ciclo de Krebs, cuando hagan la producción de energía, van a hablar de flavina, monofosfato, adenina, o de nicotina, amina, dinucleótido, NAD, FAT, etc. Va a ser parte de su lenguaje cuando hablen de formación de lípidos, de formación de azúcares, etc., pero en otra clase, con el doctor Guija. Él hace la parte difícil del curso. Guija. El doctor Guija. Ustedes han hecho los mensajeros intracelulares, han hablado del AMP cíclico, ¿no? En primer año, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Son moléculas que sirven como señales, como post-its que pasan de persona a persona, el mensaje que pasa de un lado de la célula a otro lado de la célula. Son nucleótidos, AMP, adenosina monofosfato cíclico, ¿no? Que ha hecho
un enlace ahí que hace que sea de la forma cíclica. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo se forman y cómo se utilizan los ladrillos de los ácidos nucleicos. O sea, cómo se forman las adeninas, las guaninas, citosinas, timinas, uracilos. Hay dos formas bastante notorias. Una es la formación de novo. De novo, no es difícil darse cuenta, que quiere decir nuevas, de la nada, de scratch. Y otra es de reciclaje. Una cosa es hacer un carro, yo con, no sé, con resina de caucho voy a hacer la llanta, ¿ok? Y con el hierro lo fundo para hacer, no sé, la rueda, los timones, las manijas, etcétera, etcétera. Eso es hacer de novo, de nada, ¿ok? Y otra forma es hacerlo de reciclaje. Por ejemplo, yo quiero hacer un carro y tengo 20 carros tirados en el garaje. Entonces a uno le saco la mejor llanta, a otro le saco el timón, a otro le saco el asiento y me puedo construir un carro. ¿Como esos mecánicos de los programas? Como esos mecánicos de los programas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es una forma de hacer moléculas a partir de moléculas que no existían. ¿Ok? Y de reciclaje o salvataje es hacer, por ejemplo, ácidos nucleicos a partir de nucleótidos que ya existen de otros procesos. Hacer ADN de nucleótidos de ADN, de ARN o de, no sé, de la parte de energía del ATP. Saco esos ATPs y los incorporo para hacer ADN. Estoy usando moléculas que ya existían antes. ¿Ok? ¿Está claro? Dos cosas diferentes, una de novo y otra de reciclaje o salvataje. ¿Sí? Vamos a ver también que la formación de estos nucleótidos está regulada, no es así al azar, sino cuando la célula necesita, produce más o produce menos, dependiendo de las moléculas que necesite o que las moléculas que le sobren y no quiere utilizar. Y llega un momento en que algunas de esas moléculas hay que eliminarlas. ¿Ok? Dos cosas interesantes también que vamos a ver en la formación de las purinas y de las pirimidinas es que hay intermediarios. O sea, hay un punto donde la célula tiene que decidir si hace A o hace B, si hace guanina o si hace adenina, o en otro caso si hace timina o si hace citosina. ¿Ok? Y esos puntos intermedios son importantes porque van a regular la formación de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las purinas? Por ahí escuché agua pura, ¿no? Que es la regla mnemotécnica de las academias, ¿no? Agua pura es adenina y guanina, son purinas. Las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. ¿Ok? Otro elemento importante, sea para las de salvataje o sea para de novo, es la molécula de ribosa cargada con dos fosfatos en el carbono 1. ¿Qué cosa va a ir en el carbono 1? ¿Se acuerdan? OH. Va a ir la base nitrogenada. ¿Ok? Por eso es importante cargar a ese carbono 1
de la ribosa antes que comience a trabajar, porque necesita bastante energía y es ahí donde va a ir la base nitrogenada, el carbono 1. Esta doble fosfato en química, en bioquímica, se llama pirofosfato. Entonces, hacia la derecha tiene una ribosa y hacia la izquierda, cargada, es ribosa pirofosfato. ¿Ok? Entonces, esta PRPP va a ser una moneda que la vamos a usar, vamos a ver más adelante, en diferentes puntos, sea en la utilización de novo o sea en la utilización de salvataje. ¿Ok? En este caso, acá comienza la ribosa con su enlace 1 cargado, listo para que se incorporen. Eso sirve para que se incorporen las diferentes moléculas que van a ser, en este caso, las purinas. ¿Ok? Yo les di un link, un URL, que está en estas vistas, y cuando ustedes entren a ese link van a ver estas vías. Cuando ustedes marquen los puntos verdes van a ver las moléculas que se van incorporando. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben lo que son aminoácidos. Han escuchado del ácido glutámico y han escuchado de la glutamina. La diferencia entre el ácido glutámico y la glutamina es un radical amina. ¿Ok? Entonces, amina es NH2. Ese ácido glutámico le presta una amina, acá la fosforibosil pirofosfato, se integra una amina, un NH2. Acuérdense que vamos a formar bases que tienen carbono y tienen nitrógeno. En este caso, la primera entrada es de una amina que es un nitrógeno. O sea, es un pirofosfato que va a tener una parte nitrogenada y luego se le van a incorporar. Ustedes van a ir chequeando en el URL que tienen ahí cómo se va formando, diferentes carbonos van entrando. Y acá, interesantemente, tienen esta molécula derivada del tetrahidrofolato. ¿Ustedes han escuchado del ácido fólico? ¿No? ¿Saben para qué sirve? ¿Saben qué pasa cuando no hay ácido fólico en el organismo de la mujer, sobre todo que están gestando? ¿No? Son importantes para la formación de los ácidos nucleicos y justamente acá tenemos dónde entra un derivado del ácido fólico, que está acá, ¿no? Y así tienen diferentes incorporaciones de carbonos y de nitrógeno, de tal manera que al final van a tener la formación de una purina, ¿no? Y ahí tienen de dónde viene cada una de los carbonos y de los nitrógenos. ¿Está claro esto? O sea, no voy a hacer no vale la pena que se aprendan todo el proceso. Lo que quiero que aprendan es el concepto, ¿no? Que un nucleótido, en este caso una purina, está formado a partir de varios precursores nitrogenados o de carbono, ¿ok? En una forma seriada, y que hay algunos precursores que son bastante interesantes, por ejemplo el ácido fólico, que vamos a ver luego más tarde, que si se inhibe la producción de ácido fólico, se inhibe la producción de tetrahidrofolato, y eso puede ser usado como antibiótico
o puede ser usado como quimioterapia para cáncer, por ejemplo, cuando no quieres que una célula se reproduzca, una célula infecciosa o una célula cancerosa. ¿Está claro? Entonces lo importante es que al final teníamos solamente la ribosa cargada, termina con una ribosa con un intermediario. Les dije que había dos intermediarios, en las purinas era la inosina monofosfato o IMP. A partir de acá se va a bifurcar hacia adenina o hacia guanina. Estaba escrito antes, pero es también pregunta de examen. ¿Cuáles son los intermediarios de las purinas o cuáles son los intermediarios de la pirimidina? ¿No? IMP y UDP, como vamos a ver más adelante. Bueno, acá ustedes ven que hay diferentes pasos, uno para formar la A y otro para formar la G. Algo que quiero llamar la atención es que para formar los ladrillos del DNA, que son mucho más caros que los del RNA, se hace al final del proceso. Hacerlo de la ribosa normal a la desoxirribosa se hace al final. Acá ustedes ven que a partir de este punto, por ejemplo, el ATP que se utiliza para la energía, y cuando quiero usar para DNA, tengo que hacer desoxi, se elimina el oxígeno y se tiene el deoxi ADP para formar luego el deoxi ATP cargado para usarlo en la replicación o en la reparación, ¿no? Igual, acá vemos que al punto final es donde recién se forma de ribosa a desoxirribosa. Eso también lo vamos a ver igualito en las pirimidinas. O sea, la parte de ribosa a desoxirribosa es al final de la cadena. ¿Ok? Bueno, ahí está lo que un poquito más elaborado lo que hemos mostrado en la parte anterior, pero básicamente el intermedio es IMP y la decisión de que se haga AMP o GMP ya depende de las necesidades de la célula. Les dije también que en la célula hay regulación. O sea, si hay demasiados nucleótidos, hay que cortar la producción de nucleótidos. O sea, la célula no es una millonaria que bota plata, no. Al contrario, imagínense una persona que calcula bien sus gastos. ¿Ok? Entonces, no se debe producir demasiados nucleótidos o demasiados timinas, por ejemplo, y tener menos adeninas. Todo eso hay que controlarlo. Cuando yo voy a entrar a la replicación, necesito más desoxinucleótidos. Entonces hay que empujar para ahí. Cuando ya terminé de replicar, ya no necesito. De repente me he quedado con muchos nucleótidos, hay que eliminarlo porque necesito otras cosas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos lo que está en rojo, quiere decir que es una regulación, no sé si han hecho en biología, lo que llaman el feedback negativo. ¿Ok? O sea, cuando hay demasiado producto, ese producto cierra el caño al comienzo de la cadena o en medio de la cadena, porque no quiero que se produzca más. Está en rojo. Y lo que está en verde es feedback positivo. Lo que quiero
que más bien se produzca más. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hay demasiado adenina o guanina, sea en la forma mono, di o trifosfato, pero hay demasiado, yo quiero cortar la cadena. Entonces, eso hace que se inhiba el paso de la entrada de la primera amina, de PRPP a PRA, ¿se acuerdan? ¿No? Yo corto esto y se paraliza toda la producción de purinas. ¿Ok? ¿Está claro esto? Es feedback negativo. Tengo demasiado producto, estoy cortando al comienzo o a la parte intermedia, si ustedes quieren, o también si hay demasiado AMP, que también es precursor del ATP, también se puede hacer justo antes de formar el PRPP. Todo eso es negativo, está en rojo. Y al revés, cuando hay bastante PRPP, es una señal para decirle a la célula: vas a tener que formar más nucleótidos. Y se facilita, se abre el caño para que se haga más la incorporación de la amina en el fosforibosilofosfato. ¿Ok? Otra forma de estimulación positiva, feedback positivo, en verde. Si yo tengo demasiado A y me falta G, esa A en exceso va a hacer que la vía a partir de MP no vaya hacia A de nuevo, sino se estimule hacia el lado G para equilibrar. ¿Está claro esto? Al revés, si hay demasiada G, demasiadas guaninas, se va a estimular la formación de adeninas para que se equilibre la cantidad de ácido nucleico, de nucleótidos en los ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, regulación negativa cierra el caño, regulación positiva en verde abre el caño. ¿Sí? ¿Está claro? A veces cuando hay demasiados nucleótidos hay que eliminarlos. Y en el caso de las purinas hay una vía específica donde hay un intermediario que se llama la xantina, y luego esta xantina es eliminada en forma de ácido úrico. El problema para la mayor parte de mamíferos, incluyendo los seres humanos, es que el ácido úrico no es soluble. Es por eso que nosotros necesitamos eliminar el ácido úrico fácilmente y rápidamente, pero a costa de usar bastante agua. Es por eso que ustedes van al baño cada día que se despiertan, porque esos, aparte de los nucleótidos hay cosas para eliminar, pero en el caso de los nucleótidos